Bueno, queríamos comenzar esta segunda ronda de APC, particularmente del área de niñez y adolescencia, agradeciendo a nuestro presidente, al resto de la comisión directiva que nos acompaña, eh, para poder trabajar hoy algo, bueno, sumamente actual e interesante, también teniendo en cuenta que vamos a trabajar con un área distinta a la del psicoanálisis, que es de la educación emocional, pero intentando hacer un acercamiento desde nuestra ciencia. Hoy tenemos la particularidad que nos acompañan muchos docentes y gente de equipos psicopedagógicos, de orientación escolar, directivos, y bueno, también psicoanalistas muy interesados en esto que ocurre en el ámbito educacional. La verdad que, bueno, se me viene a la memoria la frase de Freud que dice que educar, gobernar y psicoanalizar son profesiones imposibles, pero la idea es, a través de estos encuentros, hacerlo lo más posible que podamos. Hoy va a coordinar nuestra ronda Elizabeth Hilal. Así que bueno, dejo en buenas manos y agradezco a los dos exponentes su predisposición para esta actividad, a Lucas Malaisi, que ha sido, bueno, realmente alguien que se sumó rápidamente a esta actividad. Muchas gracias, Lucas. Y a Susana Amblar también, que ya nos ha acompañado en otras rondas. Gracias por su predisposición y bueno, por disponer estas horas de su fin de semana. Bien, bueno, gracias Andrea. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta ronda eh, con la presentación de Lucas Malaisi, eh, quien es licenciado en psicología por la Universidad Católica de Cuyo, orador TEDx Mendoza, el 2012, Justiniano Pose, 2018. Actualmente preside la Fundación de Educación Emocional. Se desempeña además como director académico de la Diplomatura en Educación Emocional de la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba. Asimismo, trabaja en el área clínica, laboral y educacional, en especial dictando cursos y seminarios sobre educación emocional en escuelas y otras instituciones. Es autor del proyecto de ley de educación emocional. En Paidós ha publicado libros como Modo Creativo, Coherencia Emocional y Mis Emociones y Habilidades en la Escuela. También Nutrición Emocional, uno de sus últimos libros. También nos acompaña Susana, que voy a presentar luego su currículum cuando le demos la palabra a Susana. Gracias a los dos. Te damos la palabra, Lucas. Bueno, muy buen día a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Em, Agradezco el trabajo que están haciendo para abrir este conversatorio, este espacio. Para mí es muy significativo y me honra que me hayan invitado. También agradezco puntualmente a quienes estuvieron al frente de la organización. Yo sé que por ahí, por mis tareas y porque soy un poco olvidadizo, cuesta contactar y lograr todo esto. Así que al final de cuentas, gracias por la paciencia y por la invitación. Em, Bien, Eli, yo no sé si quieres que haga ahora la introducción o es Sí, solo dar un saludo. no, Ah, ok, sí, sí, bueno, tu disertación, sí, sí. ok, procedo entonces sin, sin mayores ruedos. Bueno, corazones, la idea es esta. La educación emocional, tengo 10 minutos para esto. Entonces hacer voy a Tenés contar una 20, Lucas. parábola. Ah, buenísimo. Bien, gracias, gracias por la aclaración. Entonces, voy a contar una parábola que expresa el espíritu de la propuesta de hacer educación emocional. Es la parábola del pescador de río.
que dice así: había una vez un pescador que iba caminando junto al río buscando un lugar donde sentarse para ponerse a pescar, cuando de pronto ve que, cuando va caminando tranquilo, en el agua hay alguien que está gritando con todas sus fuerzas, agitando los brazos. No se trataba de un conocido que lo saludaba, sino que era una persona que se estaba ahogando. Entonces, el pescador rápidamente se dispone a ocuparse de la emergencia, suelta la caña de pescar, sale corriendo hacia una península y cuando va pasando el ahogado lo toma de las ropas y logra rescatarlo. Y de pronto, antes de que el ahogado pueda calmarse y explicar qué pasó, ven ahora que en el agua hay otros dos que están ahogándose. Entonces, entre los dos se disponen, por supuesto, a ocuparse de la emergencia, que era rescatar a estos que se estaban ahogando. Pero lo curioso de la historia es que a los pocos segundos ahora miran y ya no eran dos, sino que aparecen cinco ahogándose. Entonces, entre los que están en la orilla, se ocupan nuevamente de la emergencia. Entre tanto, unos transeúntes que iban por ahí buscando un lugar donde sentarse para tomar unos mates y charlar, ven que en el agua, o sea, que hay barullo por ahí, que hay ruido, que hay gritos, entonces se acercan y preguntan qué pasa y acá estamos, dicen, estamos rescatando gente que está en el río. Y entonces se incorporan al grupo de rescate que ya empezó a esbozar un cierto grado de organización, de profesionalización. El más corpulento los sacaba del agua, el que sabía de primeros auxilios los asistía. Pero a pesar de que se habían organizado un poco mejor, hubo un momento en que no eran suficientes porque el grupo de abogados continuaba en aumento. Luego de 5 fueron 7, más tarde fueron 10, 15, un momento ya eran 20, imagínense una cantidad. Entonces, no todos podían ser rescatados y habían algunos que seguían de largo y terminaban ahogándose. Entonces, dos del grupo de rescate dicen, ¿cómo puede ser esto? Miren, nosotros vamos a ir río arriba a ver cuál es el problema. Ustedes sigan rescatando. Sí, dicen todos. Sí, sí, sí. Vayan, vayan. Entonces estos emprenden una caminata, corren, 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 hasta que llegan al origen del problema. Se trataba de un puente que estaba defectuoso, un puente al que le faltaban las maderas, las barandas, y se veía claramente. Eran personas que cuando iban a cruzar se caían y empezaban este periplo en el cual muchos perdían sus vidas. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Tomaron una decisión muy inteligente, empezaron a trabajar en tierra firme con las personas antes de que crucen el puente, enseñándoles cómo cruzar el puente, qué precauciones tener, qué cuidados tener, cómo sostenerse de las barandas, cómo pisar, también recursos sobre cómo flotar y cómo nadar para que en caso de que cayesen al agua pudieran salir por sus propios medios. Y de este modo, con estas herramientas, el grupo de ahogados empezó poco a poco a disminuir y el grupo de rescate empezó a ser suficiente. Y colorín colorado, nuestro cuento ha terminado. ¿Qué vemos en esta metáfora? En esta metáfora se ve claramente los equipos, los psicólogos o las personas que estamos trabajando, los profesionales de la salud, somos aquellos quienes estamos junto al río rescatando a personas. El río simboliza, por supuesto, la patología. Rescatando a personas de la patología. Ya saben, hoy por mencionar, se dispararon los índices, esto a nivel planetario, ¿no? De depresiones, suicidios, adicciones y trastornos de ansiedad son los principales, pero ya saben que abundan trastornos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces, los profesionales de la salud somos los que rescatamos a las personas de la patología, entre comillas, rescatamos, hacemos lo que podemos, pero entendemos que ya no es suficiente, que esto es una pandemia emocional. Entonces la idea de la educación emocional, el espíritu de la educación emocional es ir río arriba, trabajar con las personas en tierra firme. La tierra firme simboliza en nuestra metáfora la salud.
Entonces, trabajar con las personas en tierra firme antes de que crucen el río. El puente simboliza las etapas críticas de la vida en la que eventualmente podemos desarrollar trastornos. Entonces, estas personas que trabajan en tierra firme son los profesionales de la educación. Esto distingue muy bien los roles. El profesional de la salud rescata, entre comillas, de la patología, y el profesional de la salud desarrolla habilidades antes de que las personas estén siquiera en riesgo. Esto es una cuestión esencial porque distingue, muchos creen que hacer educación emocional es hacer terapia con los chicos y no. Eso es ámbito del profesional de la salud. El profesional de la educación es el que desarrolla recursos, promueve habilidades. En la educación emocional se promueve algo que no tiene precedentes en el sistema educativo formal, que es, para resumirles, el sistema educativo formal o la escuela prusiana, tal como la conocemos, diseñada para la era industrial, con un aula, estudiantes, uno que sabe, uno que propone el conocimiento y los otros que aprenden, propuso el conocimiento de el mundo externo, es decir, el mundo que existe de la piel hacia afuera, el mundo en su aspecto matemático, geográfico, histórico. Eso es lo que enseñó tradicionalmente la escuela a nivel mundial en la era industrial. Hoy estamos en la era de la información y ya esa transmisión de información, más con la era de la IA, y es relativa su importancia o su modelo enciclopedista. Entonces, con la educación emocional les decía que hacemos algo que no tiene precedentes, que es la puesta en valor y la invitación al conocimiento del mundo que existe de la piel hacia adentro. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son, cómo vivimos nuestras emociones? ¿Y cuáles son los matices emocionales protagonistas en nuestra vida? Entonces, el conocimiento del mundo interno, lo que es el autoconocimiento, nunca estuvo como pregunta o como propuesta educativa en el sistema educativo formal. Hoy, con la educación emocional, promovemos el desarrollo de las habilidades emocionales y el autoconocimiento como dos ejes fundamentales, antes de que las personas enfermen, para que justamente tengan recursos en momentos críticos de su vida, sepan expresar lo que sienten, sepan en primer lugar, las 5 macrohabilidades de la inteligencia emocional son el autoconocimiento, saber qué es lo que siento, metacognición, poder ponerlo en palabras. Segundo, que se sucede del autoconocimiento, es la regulación emocional, ¿no? Entonces, si siento un enojo, una tristeza intensa, poder transitar esa emoción, regular y poder pensar sobre esa emoción, cuáles son mis mejores opciones. Luego de esto, el aprovechamiento productivo de la emoción, que es la motivación. Cuando yo tengo la emoción, como saben, es energía, entonces al reconocerla, al regularla, puedo capitalizarla y canalizarla. Freud diría sublimarla tal vez, pero todo esto implica un proceso de maduración, de autoconocimiento para poder invertirlo en algo que sea bueno para la persona y para su contexto. Bueno, y las otras dos habilidades son la empatía, que al saber qué es lo que siento, puedo también entender de la vivencia o imaginar, escuchar la emoción del otro. Y por último, hoy lo que se considera que es una inteligencia en sí misma, pero cuando nació la inteligencia emocional era una macrohabilidad que son las habilidades sociales. Hoy ya es la inteligencia social, ¿no? Entonces, en algunos contextos ustedes van a ver 5 macrohabilidades que les mencioné y en otros 4 porque ya la última se la considera parte de la inteligencia social. Entonces, primer consigna que quiero proponer, la educación emocional es el desarrollo de habilidades emocionales y proponer el autoconocimiento con personas sanas. Cuando entendemos que hay una patología, alguna dificultad, un trastorno, tiene que estar el equipo interdisciplinario. Y esto es fundamental, porque en muchos espacios donde se aprobó la ley, creen que hay que acompañar al chico que tiene un problema
problema y ese no es el espíritu de la educación emocional. El espíritu de la educación emocional es capacitar a toda la comunidad educativa para sostener prácticas casi cotidianas que desarrollen hábitos de gestión emocional. Esto es trabajar con toda la comunidad para prevenir, es decir, ir río arriba, trabajar con las infancias, las adolescencias y sí, la adultez también, para desarrollar estas habilidades antes de que enfermen. Esto es clave, porque no se entendió en muchos ámbitos y se está manejando mal con equipos interdisciplinarios, itinerantes que van y dan talleres 2 o 3 veces al año. Si bien eso es mejor que nada, pero no modifica. Ustedes saben que para lograr un hábito tenemos que practicarlo todos los días. Entonces, esa es la idea de la educación emocional. Em, Otro aspecto fundamental que quiero abordar como principalmente es los pilares. ¿Cómo se trabaja la educación emocional para que nos hagamos una idea concreta? La educación emocional tiene una mirada sistémica, comprensiva de la complejidad de los sistemas y no puede abordar esta dificultad o esta situación actual con soluciones parciales, sino que incluye a todos en lo que es la comunidad educativa. Entonces, sí, el objetivo es desarrollar habilidades emocionales en los estudiantes para mejorar la calidad de vida y disminuir conductas sintomáticas a futuro. Pero este es el último pilar, porque fíjense, para ocuparnos del estudiante, primero tenemos que hacer un recorrido en el que primero abordamos la educación emocional del educador. Nadie da lo que no tiene, entonces es fundamental que el propio docente o el educador tenga recursos para gestionar sus emociones, para transitar sus emociones, regularse, motivarse, reconocer sus emociones, todas estas 5 macrohabilidades en el docente. Luego, ocuparnos de el contexto familiar, lo que es la educación emocional, es el segundo pilar. Educación emocional a nivel de escuela para padres o escuelas para familias. Desembarcar en las familias acompañándolas con aspectos básicos, como son, por ejemplo, la nutrición emocional, que es lo que genera la autoestima en los chicos. Miren, yo acá me traje, esto lo tengo en uno de mis libros desarrollados, ya está un poco gastada la pirámide de tanto trabajarla. Esto es un concepto, les doy un ejemplo sencillo, para trabajar con padres, para que sepan qué necesitan los chicos, como título, nutrientes emocionales. Y se acuerdan aquella vieja pirámide de los alimentos, ya no existe más, pero yo reemplacé estos nutrientes por nutrientes emocionales como para hacer una idea. Recuerden que esto es una mirada educativa, entonces tiene que ser simple, no podemos venir con libros o propuestas extensas o complejas. Tal vez en una imagen hay... Entonces, la base es el amor, la importancia de darle afecto a los chicos. Abrazos, decir te amo, jugar, cachorrear si son niños, todo eso es fundamental, la base del amor. Lo tengo que trabajar con familias porque hay papás que tienen heridas o abandonos, entonces no saben, al no ser amados, no saben cómo amar. Entonces, por otro lado, frustraciones moderadas, la importancia de que los chicos tengan la espera, lo que hablaba Winnicott, límites, las características del límite, el juego libre, lo que hablaba Ana Freud, ideas empoderadoras o mensajes, que también esto lo mencionaba Lacan, yo acá parafraseando a los psicoanalistas, ¿no? Que los significantes, todas estas palabras que van orbitando en torno a la crianza de una persona y que empiezan luego a formar parte de la identidad, gravitan en el concepto de sí mismo. Entonces, un chico que escuche en su entorno, no servís, rompes todo, sos molesto, va a ir armando, estructurando su identidad en función de estos significantes. Entonces, la importancia de decir, estoy orgullosa de vos, hijo, te felicito, me encanta cómo cantás, qué lindo que lees. Entonces, ideas empoderadoras, deberes y obligaciones. Con esto me juego el pellejo como psicólogo porque yo considero que los niños sí tienen deberes y obligaciones. Hoy se habla tanto de derechos, con la Declaración Internacional de Derechos del Niño, y
tanto hablar de derecho nos olvidamos de los deberes y obligaciones. Entonces, los hábitos de aseo personal, respetar a la familia, respetar a la vida, estudio, colaborar con tareas simples en casa, son deberes y obligaciones que junto con el reconocimiento hacen de una disciplina y de un hábito. Y por último, sí, los placeres tienen que estar presentes, pero hoy ven que los niños están todo el tiempo con placeres, en tanto, o no, no todos, pero hay muchos que tienen demasiado acceso al celular, a ciertos privilegios que se han naturalizado y se han convertido en una suerte de obligación. Entonces hay muchas familias que están entrampadas en esto, en los placeres, y hay familias que hasta incluso se invierte la pirámide y hay un exceso de placeres porque no hay amor. Es decir, como por culpas, bueno, compran o compensan, buscan compensar con placeres. Y hoy tenemos, en términos generales, lo que conocemos por la generación de cristal, porque claro, a todos se les dijo que sí, y no hay un equilibrio. Entonces, para nutrir emocionalmente, fíjense en una imagen, el amor, frustraciones moderadas, no las intensas ni continuas, que son las tóxicas, ¿no? Límites, juego libre, que esto también hay que recuperarlo. Que con Enrique Orchanqui, él siempre lo menciona, hay que recuperar el juego en los niños, o lo que Ana Freud decía, el trabajo de los niños es jugar. Y hoy los chicos tienen el juego enlatado con el celular y que está haciendo tanto daño, como ahora se demostró a partir del libro La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Quedan dos Deberes y minutitos, obligaciones. Lucas. Te quedan ¿Perdón? 2 minutitos. No, quedan dos Sí, minutitos sí, para tu presentación. Después vamos a volver nuevamente, ¿no? Pero para perfecto. avisar. Y, y por último, tenemos, entonces, he mencionado educación emocional del docente, familias, luego se puede, el camino puede ser, el siguiente es la planificación de la educación emocional. El docente se forma para hacer un programa, una secuencia didáctica, donde, por ejemplo, esta semana voy a trabajar, o este mes voy a trabajar la emoción de la tristeza, o una macro habilidad. Es un mundo la planificación. Pero primero el docente tiene que estar formado. Luego la educación emocional a nivel organizacional. Otro pilar que es fundamental, que es trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo, comunicación, que hacen al clima emocional en la escuela. Y eso termina derramando en lo que es el clima emocional y cómo se sienten, cuán seguros se sienten los chicos en la escuela. Y por último, el quinto pilar es la educación emocional a nivel macro. Desde que las investigaciones científicas se saturó la muestra, ya sabemos que dan resultados positivos la implementación de los programas, si bien son disímiles, pero el hecho de proponer un espacio para escucharnos y hablar, ustedes saben, el poder sanador de la palabra, habilitar la palabra, genera naturalmente resultados positivos. Ya se saturó la muestra, sabemos que esto es así, entonces para poder desembarcar y llegar a todas las escuelas, porque el problema es que lo incorporan las escuelas privadas y las escuelas que están en zonas vulnerables, escuelas estatales, quedan relegadas. Entonces ahí donde más se necesita, donde tenemos un estudiante cuyo mamá o papá es abandónico, violento, consume drogas o está en la cárcel, no estamos llegando. Entonces, para tener un alcance sistémico y sostenido en el tiempo, necesitamos legislaciones que permitan que estos sean políticas de Estado, que garanticen el desarrollo de habilidades emocionales en toda la comunidad. Pero no solo en estos 5 pilares que involucran al ámbito educativo, estudiantes, docentes, papás, organización educativa, es decir, toda la escuela, sino también desembarcar en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas de salud, Bien, en los ámbitos administrativos, en los ámbitos de los medios masivos de comunicación y en la comunidad en su totalidad, ¿no? Claro que esto sería muy a futuro bien. para que tengamos habilidades emocionales. Bien, Gracias. Muchas gracias, Lucas. Después vamos nuevamente a darte la palabra cuando participe el público. Bien, vamos ahora con Susana a hablar. Está Susana. Sí. Yo la voy a ir presentando.
Susana es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, terapeuta de niños y adolescentes, especialista en psicología clínica y educacional, ex docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, asesora de instituciones educativas, autora de 5 libros y artículos sobre psicología, educación y cultura. Uno de sus últimos libros son Portarse mal en la escuela y Crianza que no debe cambiar. Así que le damos la palabra a Susana. Que no la puedo visualizar aún. Está silenciada, Susana. Ahí está. Ahora ¿Sí? sí. ¿Se Ahora sí. escucha? Ahí está. Bueno, Ahora, está. Bueno, muchas gracias una vez más, Asociación, por la invitación. Un placer compartir con Lucas, además, esto de poder compartir saberes y sumar las distintas líneas de trabajo que nos convocan las escuelas con tantas dificultades en este momento, todas son bienvenidas. Con lo cual, estamos haciendo muchos esfuerzos porque nosotros estamos en este momento de acuerdo con Lucas absolutamente en muchísimas de las cosas que dijo. Estamos absolutamente preocupados por una situación que es compleja porque tiene muchas aristas, tiene muchas causas. Entonces, a diferencia de la escuela de hace 50 años, si no tenemos en cuenta todos los factores que están incidiendo, bueno, los últimos hechos públicos han sido tremendos, y si no sumamos lo que cada uno puede aportar, va a ser muy difícil modificarlo. Bueno, nosotros como psicoanalistas vamos a hacer aportes, digamos, que tienen que ver con dos cuestiones y que en principio no invalidan nada de lo que Lucas propone, sí aportan desde dos puntos de vista: desde el efecto del inconsciente en la conducta, que además toma una particularidad en niños y adolescentes, porque es una etapa de crecimiento, de desarrollo, y por lo tanto consideramos que la identidad no está formada, se va construyendo. Entonces, lo inconsciente va haciendo su trabajo en el sentido de eh, tener efecto sobre emociones y conductas, donde vienen los chicos, por ejemplo, y decían: mira, yo sé que lo que me pasa es que estoy muy enojado, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo, pero no se me va de la cabeza, porque los pensamientos inconscientes justamente que se han formado con esas primeras referencias que ya quien ha cumplido una función en la crianza, la mamá, el papá, ya ha repetido muchas veces. Estás enojado porque se te rompió el juguete, estás triste porque se murió el perrito, estás muy excitado o muy llorón porque tenés hambre. Es decir, o sea que el niño llega ya a la escuela con un reconocimiento de sus emociones, porque esas emociones desde el psicoanálisis las consideramos más que la emoción en sí misma, la consideramos ligada al ser, al sujeto, de manera tal que dependerá de ese sujeto, de cómo se reconozca a sí mismo respecto de las referencias que se le fue dando en su construcción, dependerán de ahí muchas emociones, algunas cuando son reactivas a algo externo, podrá conversarse, podrá hablarse de ello, modificarla, aliviarla,
pero cuando tienen un componente inconsciente que tiene que ver con el lugar de sujeto que se le da en los grupos humanos, primero en la familia, luego en la escuela, va a ser muy difícil que solamente con el reconocimiento de lo que le pasa pueda modificar. Y pongo un ejemplo. Todo el tiempo los padres nos van diciendo, mira, habló la maestra, le dijo, no te podés enojar de esta manera. Vamos a poner, por ejemplo, la ira, que es en lo que está de moda, ¿no? Los chicos vienen con unos libritos se han editado en este momento, lo mismo que esta película de Disney, que a mí me parecen preciosos, que me parecen muy lindos para los chicos, que es una guía de emociones y vienen y lo relatan y lo describen y dicen, mira Susana, a mí me pasa esto, yo encontré en esta página que lo que yo tengo es ira, entonces yo quiero que vos me ayudes a resolver la ira, porque yo sé que la mamá me dice, me tengo que calmar, tengo que respirar, mi seño me dice, mira, venite acá un ratito al lado mío, yo te voy a calmar, Y no puedo, y entonces, bueno, yo vine para que vos me ayudes. Entonces, estas son las cosas que nosotros vemos todo el tiempo, que no es tanto que no se pueda reconocer o autorregular por la voluntad, y que nosotros no podemos dejar de lado una cuestión que también para los psicoanalistas es muy importante, que es en qué está incidiendo lo cultural, los mandatos culturales en este momento para que ciertas conductas emocionales no se puedan modificar. En este sentido, el chico ya entra a la escuela. Me gustaba mucho lo que decía Lucas antes respecto de ciertos aspectos de la familia que apuntan a una crianza con deberes, con obligaciones y además con un componente de lo moral y de lo ético. Me parece fantástico. Ahora, lo que nosotros vemos, porque hemos hecho muchas investigaciones al respecto, lo hemos conversado en ronda de ideas con los docentes que han participado, es que el chico ya ingresa a la escuela con un desorden en vamos a decirlo psicoanalíticamente, en la trama edípica, y para quienes no lo son, lo ponemos en otras palabras más fáciles, a donde esa triangularidad, ese lugar del sujeto que tiene que darse en el momento anterior al ingreso a la escuela, que es la triangularidad edípica, papá, mamá, hijo. El hijo tiene que estar excluido del lugar del adulto, excluido del lugar de autoridad, y solamente, y por supuesto, que con la prohibición del incesto. ¿Cuál es la realidad que nosotros vemos en este momento? El 90% de los chicos duermen con los padres. Luego de esta práctica que ya, por nombrar solo una en este poquito tiempo que tenemos, solo con nombrar una estamos dando cuenta de que el lugar y el rol que está ocupando en el grupo familiar va a estar absolutamente distorsionado, porque no hay exclusión de ese triángulo edípico, no hay exclusión del territorio sexual prohibido de los padres. Eso es lo que entra desde el psicoanálisis a las escuelas cuando los docentes nos dicen, bueno, pero no reconoce la autoridad. Bueno, pero no puede socializar, y no puede socializar porque no siente a su compañero, a su compañera como un par. Digo, por eso tenemos tantos problemas en la latencia. Los chicos no pueden socializar porque no pueden armar grupos de pares a donde todos los derechos, como decía Lucas, todos los derechos son iguales para todos, porque si para algo sirve la escuela, es para una educación democrática y cívica, donde el chico sienta que sus derechos son los mismos de los demás y sus obligaciones también. Entonces, la prepotencia de pronto
No puedo trabajarla solo como prepotencia, porque la prepotencia tiene que ver con una representación en la cabeza de qué derechos tengo con ese grupo, de qué derechos tengo en la escuela, de qué derechos tengo, bueno, derechos que vienen desde habilitados desde el lugar de la crianza y desde el lugar que se le ha dado al niño en determinados grupos. Entonces, en ese sentido, tenemos también adultos que desbordados y adultos absolutamente desgastados y muy, muy agotados, digamos, con estas cuestiones de los chicos, porque como decía Lucas, se ha, se ha mal usado esto de los derechos del niño, ¿no? Donde que los niños tengan derecho y tengan voz no significa justamente que ocupen lugares que no corresponde que ocupen. Entonces, este desorden es lo que encontramos en las escuelas que provoca turbulencia, problemas grupales. Bueno, Silvia Blechman decía, nadie, ningún niño, ninguna niña, ningún joven puede aprender y puede aprender y apropiarse de no solo conocimientos académicos, sino también de valores, si no confía en los adultos y si no ama a los adultos. Y nosotros bueno, no hace falta que digamos nosotros en la universidad, desde Bauman, que ya vienen investigaciones muy serias, haciéndonos ver cómo estamos desvalorizados los adultos y particularmente los docentes ante los chicos. Entonces, un aporte, o más que nada una alerta que hacemos respecto del proyecto de ley es, a ver, tengamos en cuenta esto, porque los docentes están devastados, los docentes no están contentos, los docentes están pasando por una etapa súper crítica, no solamente por la situación laboral por la que están pasando, sino que además tienen una cantidad de problemáticas en el aula cada vez más, ¿no? Los últimos hechos en las escuelas nos dan la razón, y que, bueno, todos estamos acá tratando de ayudar, tratando de colaborar, pero parece que no se llega a buen puerto. Entonces, ¿con qué adultos contamos? Cuando nosotros hablamos del trabajo con la familia, bueno, los docentes se desgañitan tratando de que las familias vayan a la escuela. Y las familias no solo que participan muy poco, sino que cuando participan van a discutirle la autoridad al docente. Y van a imponer esta cosa que está muy en este momento presionando sobre todo lo educativo, que tiene que ver con lo endogámico. A tal punto que de pronto parecen habilitarse en este momento ideas como que es posible que, que se apruebe legalmente que el niño pueda ser educado en su casa, no en la escuela. Esto es terrible, porque le está permitiendo a los padres una cosita más que por muchas razones, pero además los habilita a los padres para que cada uno haga con su hijo lo que se le da la gana. Entonces, la exogamia se fue al diablo, es decir, lo social, el cumplir como ciudadano en un contexto social exogámico, el irse a una sociedad en la que para poder adaptarse necesita cumplir con una legalidad, digamos así, tener ordenadas sus emociones para poder convivir con los otros. No podemos dejar de tener en cuenta estos momentos, digamos, donde hay una tendencia, por razones que ya Bauman decía, eh, hoy estoy con Bauman, bueno, decía, se cortó la transmisión cultural de la educación.
está totalmente invalidada, porque después de la Segunda Guerra Mundial y de la época industrial, es decir, ¿para qué nos sirvió todo eso? De pronto se terminó con una bomba, se terminó de destruir, y ¿qué hicieron las otras generaciones? Nuestras generaciones de adultos estamos totalmente desvalorizados. Entonces, se han encerrado las familias en una endogamia donde le dicen en la escuela, yo con mi hijo hago lo que se me da la gana. Entonces el docente le dice, no señora, usted no puede hacer lo que se le da la gana, por esto, por esto, por esto. Y sí. Entonces, qué difícil cuando se presenta un proyecto de ley tan interesante, y que realmente en las expectativas están todos los ideales puestos de que se pueda trabajar esta cuestión, y no solo lo académico, si no se le arriman todos estos aspectos que son los de la realidad que cualquier docente puede contar, bueno, va a ser muy difícil. Porque además, y no sé cómo estoy de tiempo, pero bueno, 2 minutitos quedan, Susana, 2 minutos. pero además de todo lo que uno podría decir en 2 minutitos, solo digo esto: como están invalidadas las transmisiones culturales que nos ayudaron a criar, se obedecen los mandatos culturales, y en este momento, como decía Lucas, la primacía del placer es un norte. Y lo notable es que el placer que los lacanianos llamarían goce, ¿no es cierto? No es un placer pasado por el narcisismo secundario, transmitiendo ternura y amor, como lo diría Freud. No, una cosa es el amor, una cosa es lo intersubjetivo y otra cosa es el goce, que siempre es destructivo. Estos anestesistas que tuvimos en la pantalla todas estas últimas semanas dan cuenta de eso. Los chicos saben que la droga mata. El médico sabía que eso lo podía matar, pero el placer puede más. Entonces, lo que nosotros decimos es que tenemos que tener en cuenta todos estos factores, porque el inconsciente cuando se le marcó algo que resulta placentero o que resulta imperativo de actuar, no hay manera ni palabra que lo pueda hacer volver. Entonces, esto es lo que nosotros queremos aportar, que nos parece buenísimo todo lo que se está haciendo desde otras líneas como la de Lucas, ¿no es cierto?, para trabajar en las escuelas. Pero también tenemos que aproximar estas realidades. Eso es un poco lo que desde el psicoanálisis teníamos para aportar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a los dos, muy, muy interesantes las dos posturas y las dos propuestas y la posibilidad de encuentro, ¿no? Nos parecía importante dar lugar a las preguntas o a las opiniones. Hay en el chat un pedido, Lucas, de que repitas los nombres de los 5 pilares. Lo plantea Daniela Toledo. Em, Así que si ustedes quieren ir poniendo las preguntas en el chat o levantar la mano y hacemos el intercambio directamente en la pantalla. Perdón, Eli, no escuché la pregunta, no se escuchó la pregunta. Si Los podías nombres de repetir los 5 los pilares 5 pilares. Bien, entonces voy. En orden de cronológico al momento de desembarcar en una comunidad educativa, ¿cómo se despliegan? El primero, educación emocional del docente. Luego se invita, y suscribo lo que decía Susana, la dificultad de que a veces no van los padres, entonces hay que llamarlos inteligentemente. Pero escuela para padres, educación emocional del docente, escuela para padres en educación emocional, planificación de la educación emocional, la implementación con los estudiantes,
educación emocional a nivel organizacional y educación emocional a nivel comunitario con legislaciones, marcos legales y llegando a otros ámbitos, a otras fuerzas. Esos son los 5 pilares. De cualquier modo, si quieren, les puedo dar algún link donde puedan descargar las bases de la educación emocional, un documento breve que es el que comparto con legisladores, para que no les lleve mucho tiempo, y ahí está toda una introducción puntual, como también el articulado de la ley, para que tengan una idea concreta de qué va. Se los dejo en el chat si quieren. A ver, al link. A Perfecto. ver. ¿Se escuchó? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. También nos Entonces, solicitan el número del proyecto de ley de educación emocional. ¿Es esto lo que vos vas a colocar en el chat? Ahí vamos. no, 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 no. Ah, Miren, la primera ley se aprobó en el año 2016, hace 10 años ya. Yo la escribí, el articulado, hace 20 años y ha sido presentada en estos 20 años muchísimas veces. Pierde el estado parlamentario cada 2 años cuando no es tratada. Y ya hay presentaciones espontáneas independientes, es decir, sin mi conocimiento ni el del equipo, se ha aprobado a nivel nacional en Colombia con legisladores de allá. Quiero decirles con esto que hay infinidad de proyectos presentados. No sé los números, no son relevantes para mí. Yo sencillamente sé que hay muchos y hoy hay una cuestión psicológica que ustedes van a saber apreciar, y es que en el ámbito político, saben que en particular hay cierto nivel de patología muy significativa y sobre todo con aspectos del narcisismo y cuestiones del estilo. Entonces hay muchas cuestiones de ego y eventualmente muchos legisladores hacen presentaciones de estas leyes que le cambian una palabrita, pero para que esté su presentación. Entonces, a veces en algunas provincias se han hecho hasta 5 presentaciones al unísono con 5 números de leyes que se unifican luego bajo el que el primero lo hizo cronológicamente. Y ahí hay disputas y cuestiones que a la final se pierde de vista la esencia de la educación emocional. Pero bueno, eso es algo con lo que también hay que lidiar y entender, ¿no? Pero conclusión, no podría yo decirles cuáles son los números porque eso es algo que no lo tengo y son tantísimos. Sí les puedo compartir, no ahora, pero en otro momento, algunas de las leyes aprobadas, es decir, los que ya están, sobre todo la que me interesa a mí es la de Colombia, en la que se aprobó ya a nivel nacional, y no solo esa, sino que después otras que reglamentan en particular cada vez más. Por ejemplo, que se hagan en forma curricular. Me parece muy interesante ese abordaje. La transversalidad no hay duda, pero la curricularidad es un avance, una conquista, pero solo a nivel legislativo. Lamentablemente todavía no se ha reflejado en la realidad, pero es un avance, sin embargo. perfecto. Graciela Zárraga, ¿querés participar? Sí, bueno, estuve escuchando la exposición de Lucas y de Susana, me pareció, coincido totalmente, estuve muchos años en el ámbito educativo. Y bueno, con respecto al proyecto de ley, y según decía Lucas, se han aprobado algunas leyes. ¿Qué continuidad tiene eso? Eh, que, digamos, exige un financiamiento por parte del Estado, precisamente. Bueno, no es la continuidad que yo desearía o la que yo soñé. Lamentablemente te diría que ha quedado en mucho menos, que fue una ceremonia en la que se aprobó una ley, y esto tiene un metamensaje importante. Hablar de las emociones es importante, se legitima ese espacio en la escuela para todos aquellos docentes que ya estaban resonando con la propuesta, que ya estaban sensibilizados y que habían sido formados. Algunos
en forma independiente, pero programas em, como política de al respecto. Yo ya no soy, te diría, tan inocente al respecto. Generar autonomía en la población a políticos vulnerables no les interesa, tampoco es útil al mercado de la enfermedad, no es útil al consumismo, que legitima la compra como una acción que me define, y etcétera. Es decir, hay muchos intereses, por lo cual la implementación o incluso la aprobación de estas legislaciones toca intereses muy fuertes. Por eso han sido tantas resistencias, además del desconocimiento, porque como he mencionado, y también Susana, que advierten de la complejidad de esta cuestión y que para esto hay que comunicar y ser simples y llegar a formar a la comunidad en su total. Entonces, la implementación ha sido más bien escasa, los recursos escasos también, y eventualmente les digo, yo acá, si me lo permiten, voy a serles esto totalmente honesto. Ya a esta altura de mi vida puede que no les guste, pero no estoy buscando validación ni complacer a nadie. Más que nada intento decir mi verdad y es esto. En los lugares donde ha sido aprobado se ha manejado de un modo familiar. A veces ministros dicen, bueno, voy a poner a mi sobrino o sobrina recién recibido y que se encargue de esto. Y no es un trabajo que esté en manos de personas que estén formadas, que estén en conocimiento, que tengan experiencia, que tengan criterio. Entonces se maneja de un modo político en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque sabemos que político tiene muy buen sentido, que es un espacio de transformación en el que creo, pero lamentablemente en Argentina, cuando uno le pregunta a alguien qué es la política, lo asociamos mucho a la corrupción. Entonces, legislaciones, la continuidad ha sido más bien escasa, pero sí hay escuelas que tienen sus programas, sobre todo las escuelas privadas, escuelas estatales que han sido alcanzadas, y la importancia del directivo que dice, ahora tengo un marco legal, voy a implementar un programa de educación emocional, y se forman, y aprovecho para contarles acá, lanzando a partir de la semana que viene un diplomado desde la Fundación en Educación Emocional, em, para que puedan formarse en esto y entender con todos los ámbitos, con todos los pilares, desarrollamos todos los pilares bueno, para los curiosos. Pero bueno, en conclusión, hace falta esas formaciones, ¿no? Poder extenderlo. Tal cual. Xiaomi, sí. Xiaomi es un nombre o japonés o de un celular. Ah, habías levantado la mano. ¿Querés compartirnos algo? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Analía Rodríguez, yo soy de Córdoba y trabajo también en el ámbito de educación, estoy en el Ministerio de Educación. Justamente nos preguntábamos eso, ¿no? Porque yo trabajo con un proyecto que se llama Rondas de Familias, que trabajamos con las familias donde no están presentes los directores ni los inspectores, justamente para crear un ambiente, un ámbito de, bueno, que la familia pueda hablar, que la familia pueda expresarse, justamente con lo que es crianza y entornos digitales. Tuvimos el pasado 1 de abril. Pero también coincido con lo que decía de la formación de los docentes, porque lo mismo pasó con la ESI. Es decir, la ESI es un proyecto donde los docentes se sienten, digamos, tendría que haber espacios para poder hablar de su propia sexualidad, para ahí romper las barreras, para que ellos puedan, para recién pasar esta etapa bueno, un poco eso tendría que pasar con la educación emocional. Lo que pasa que, bueno, las escuelas están tan atravesadas por un montón de cuestiones que es complejo.
Pero hay otra cosa que yo me preguntaba justamente ayer, esto de estar muy cerca de las familias y estos estudiantes, coincido con Susana, de la transmisión de la cultura y que hay muchas familias que tienen un apoderamiento de estos niños y adolescentes, pero que también el sistema tendría que pensar alguna estrategia o algún puente para poder incluir a estos estudiantes que están fuera del sistema y que no pueden adaptarse a una currícula para todos. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes que uno hace el trabajito, va a la directora a la casa, nosotros trabajamos con rondas de familias, ayudamos a las familias a inscribirlo, pero igual el estudiante sigue entrampado en lo endogámico. Entonces, pensar en un tema porque acá tenemos lo que es la escuela domiciliaria o la escuela hospitalaria, pero eso no da abasto, es poco el recurso. Es más, pandemia y post-pandemia hubo mucho estudiante con salud mental, pero ahora se está priorizando los estudiantes que están con enfermedades, cáncer, o sea, enfermedades que son netamente biológicas, ¿no? Porque no hay recurso. Entonces, habría que pensar, esto es algo que lo vamos a plantear también en el ministerio, como volver a una cuestión, usar algún instrumento que se usó en pandemia para poder alojar a estos estudiantes que siguen quedando afuera. Acá en Córdoba tenemos el programa Buscarte, que es esto que los buscamos, digamos, en el afuera. Tenemos las rondas de familias, está el espacio REC, que es un espacio recreativo que trabaja con la comunidad, con medios, bueno, un montón de recursos, pero no alcanza, obviamente. Entonces, bueno, sería poder implementar algo que sea intermedio entre el sistema que aloja a todos los estudiantes para estos chicos que justamente no pueden acceder, por más recursos, por más eh, puente, digamos que no, siguen quedando fuera. Entonces, bueno, un poco eso yo estoy en un programa que se llama Bienestar Educativo. Entonces digo, pensando en esto, ¿no? Desde el bienestar, ¿cómo incluir a estos estudiantes? ¿Cómo volverlos a la escuela? ¿Con qué recursos? Así que bueno, un poco esto. Me parece que la educación emocional es súper importante. Yo le he usado mucho con una autora también de acá de Córdoba, que hace mucho que viene trabajaba, pero bueno, creo que tiene que ver con esto, de poder darle un marco para que el docente pueda realmente formarse en eso y creer en eso para poder ponerlo en la escuela, ¿no? En su currículum, en su secuencia didáctica, como dijo el profe, ¿no? Armar una secuencia con él. Pero más allá de esto, que quizás sea un poco más difícil, al menos plantear en la escuela una especie de escucha. De decir, bueno, a ver, ¿qué saben esto de la banda ancha, ¿no? De la escuela? Poder que el estudiante traiga a la escuela lo que puede escuchar, lo que escucha de afuera. No sé si ustedes seguramente saben esta página que existe donde los chicos que matan se convierten en héroes. Bueno, esa página que circula, yo por lo menos la aprendí de los chicos, yo no la conocía. Ellos la dijeron, ellos la trajeron a la escuela. Ah, seguramente este se va a convertir ahora en el héroe, porque está en esta página, ¿no? Que creo que es de México. Entonces, bueno, esas cosas me parecen importantes para sí, en la escuela, el docente, al menos que unos minutos de la clase brinde este espacio de escucha y que puedan hablar de eso, de lo que pasa, de lo que ven. Pero bueno, eso es un poco lo que me parece importante. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno. Sí. Quería retomar esto que decía esta docente, que me parece sumamente importante porque nosotros en varias escuelas en las que
hemos estado y estamos trabajando, hemos propuesto que, digamos, son los distintos recursos que uno va inventando para sortear esta dificultad. Hemos propuesto tomar sistemáticamente algún tiempo de los lunes a la mañana, sobre todo en el nivel medio, para que los chicos cuenten qué pasó en su fin de semana. Lo que nosotros vemos es que los chicos tienen un exceso, sobre todo los adolescentes, han tenido fines de semana con mucha excitabilidad por todo lo que ya conocemos, por toda la tecnología que usaron, por el modo de boliches al que concurren, por la excitabilidad de la moto, del auto, es decir, hay mucha adrenalina. Y cuando hay mucha adrenalina, la impulsividad no se puede parar, si no es, digamos, traspasada por un procesamiento lógico, digamos, y por la palabra. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es que en las primeras horas de la mañana de los lunes se armen especies de asamblea donde los chicos puedan hablar no en primera persona, justamente eso los tranquiliza mucho, sino en general lo que vieron en otros. Siempre van a hablar de terceros, a la salida de un boliche, lo que pasó adentro, cómo filmaron chicos en determinadas circunstancias que después se viralizó. Bueno, es decir, una cantidad de hechos de violencia y de producto de la excitabilidad y del consumo, que es necesario que la escuela lo tome y que al tomarlo lo pase por el proceso del relato. Eso creo que sirve mucho para también eh, autorregular las emociones. Así es, ¿no? Habilitar qué situaciones viven hoy. Y la escuela es uno de los espacios primordiales para que los chicos puedan desarrollar eh, qué les pasó y qué les pasa y qué sienten. Pero además el día Ujú, lunes, porque claro, después el día queda, después. queda Ujú. en tensión, se olvida lo que pasó el fin de semana, pero los chicos quedan excitados, quedan tensos, quedan sin poder conectarse con otras cosas como la escuela, entre tantas, digamos, por eso de eso hay que hablar y enseguida hay que hablar. Y eso ya no lo puede hacer la familia, porque ahí está el tema de salirse de la familia y la importancia de la escuela, porque la escuela es exodámica, le tiene que tramitar todas esas vivencias emocionales que el chico no puede procesar ya en la familia, ni solo. Sí, absolutamente. Te suscribo por completo, Susana. Me parece muy importante esa estrategia de habilitar la palabra, círculos abiertos para que todos puedan decir lo que sienten, lo que piensan, y eso ordena mucho, regula y desarrolla la empatía, la capacidad de escucha, el autoconocimiento. Muchas cuestiones confluyen en esa simple actividad que propones, que eventualmente hay familias que no lo tienen, si bien este es un movimiento exogámico, por supuesto. En las familias no está habilitada a veces la palabra sobre la emoción, es un tema tabú, y bueno, ya sabemos que todo lo que callamos lo expresa el cuerpo o en el acting out o en la conducta. Entonces, después son estas consecuencias que estamos teniendo. Así es que, bueno, desde ya que sí, esa es una de las propuestas, entre otras también, de la educación emocional. Pablo, Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles por sus presentaciones. Me parece que abordan el tema asumiendo la complejidad que tiene y han podido dar un panorama que abarca todos los niveles, desde el nivel más personalizado del trabajo con los niños, niñas, adolescentes, con las familias,
sin desconocer el nivel macro. Yo personalmente, además de mi tarea como psicoanalista, mis colegas del APC lo saben, digamos, he tenido la oportunidad de trabajar en gestión pública y hace muchos años que me dedico también al trabajo en prevención, en particular de los consumos problemáticos y las adicciones. Creo que las distintas temáticas que han mencionado ustedes y los participantes del foro de hoy, eh, hay un elemento que me interesaba resaltar, que es digamos, si uno se apoya en otra conceptualización, que es la de los determinantes sociales de la salud, tenemos factores comunes entre las distintas problemáticas en salud mental. Entonces, lo que accionamos en pos de la salud emocional, de la comunicación y de la violencia, también sirve para los consumos problemáticos porque hay factores y determinantes que son comunes. Entonces, me parece muy importante tener esto en claro, pero también algo que decía antes Susana, la situación de los docentes, donde eh, están absolutamente sobreexigidos, digamos, y cada vez le pedimos más acciones a los docentes para compensar lo que tendría que venir desde otro lado. Parece que en ese sentido muchas veces terminamos digamos, son problemáticas que tienen un nivel de determinación macro que nos supera, que nos abruma. Pongamos, por ejemplo, el tema también muy actual del incremento exponencial de las apuestas online. Habiendo normativas y experiencias en salud pública que han permitido reducir, por ejemplo, las tasas de consumo de tabaco y de alcohol, se desconoce totalmente en relación a esto que tiene mecanismos muy similares y se ha permitido, digamos, un aluvión y una inundación de ofertas de inducciones al consumo sin ninguna regulación estatal que es abrumadora y con una finalidad netamente económica y que en gran medida también va para financiar la política. Entonces creo que se termina como responsabilizando a las víctimas y recargando en las familias y en las personas, que son niveles que trabajamos y que es importantísimo trabajar, pero sin dejar de, creo yo, de reclamar que, que desde el punto de vista del Estado, bueno, obviamente que estamos en un contexto sumamente difícil en ese sentido, eh, no se mire para otro lado, ¿no? En cuanto a la asignación de recursos necesarios para tratar de mitigar algo de esto, que sin negar que estamos en una era tecnológica y que hay cosas que son súper importantes, no podemos dejar de cuidar también y de cuidarnos entre todos, ¿no? Eso quería agregar. Gracias. Gracias, muchas gracias, Pablo. Andrea y después Cintia, que nos ha pedido la palabra en el chat. Bueno, quería agregar algo que hemos experimentado un poco con una de las rondas anteriores y un taller que hicimos con respecto a esto de la prevención. Yo creo que la metáfora que utilizó Lucas, esto de ir río arriba, creo que esto es un intento de lo que estamos intentando hacer desde APC, no quedarnos solo en la parte asistencial, sino abrir un poco a pensar la prevención. Creo que estamos abajo en el río, pero también subimos a ver qué pasa arriba y a pensar alternativas. Y en función de esto, lo que trabajamos desde el año pasado en las rondas de violencia social, violencia escolar, son tantas las áreas para planificar, que es uno de los pilares que marca Lucas, ¿no? Lo de la planificación, pero un granito de arena de lo que pudimos rescatar en aquel trabajo, que fue como una pequeña investigación con docentes y con los participantes de las rondas, es a lo mejor comenzar con el nivel inicial. Porque digamos, los adolescentes que llegan, además de por todas estas cuestiones macro, eh, como con una predisposición a estas cuestiones adictivas o disruptivas, si se hace un seguimiento escolar, podemos comenzar a ver que desde el nivel inicial comienzan con algo, y eso comienza un poco en esta interacción con lo que sucede en casa. Habíamos hecho una pequeña propuesta porque los docentes no pueden abarcar todo esto, es como pedirles demasiado, pero sí los equipos de orientación escolar pueden ayudar hasta desde las entrevistas iniciales que se hace cada vez que un niño ingresa a una institución,
preguntando cuáles son las formas en que se los acerca a los límites. Por ejemplo, esto que decía Susana, cómo duermen, dónde duermen, cómo lo frustran, si tiene todos los juguetes que quiere, si, no sé, como pequeños hitos de tolerancia a la espera, a la frustración, a la autoridad, que son los precursores luego para que esto sea tan dificultoso luego en la institución escolar. Y luego llegamos con adolescentes mucho más complejos. Entonces también un granito de arena es esto, la prevención pensada desde el nivel inicial, porque si no es muy difícil eh, comenzar a trabajar con los adolescentes netamente si antes hubo un montón de etapas previas que no fueron de alguna manera pensadas, escuchadas, atendidas, tanto desde el niño como desde la familia. Así es, gracias, Andrea. Cintia, había puesto que quería participar, pero no encontraba. A ver, bueno, cuando puedas o quieras, me volvés a pedir. Y también, bueno, hay un comentario en el chat que plantea, en relación a lo que plantea Pablo, lo formulado por Pablo, no solo se implementan recursos para paliar esta situación, no se implementan recursos para paliar esta situación que desborda, sino que se promueven acciones que conducen a lo adictivo. ¿Puede ser, Eli, que haga una aclaración? Sí, por supuesto, Susana. Sí. No, respecto de lo que decía Pablo, yo escribí un artículo durante la pandemia, pero que vale perfectamente para esto que estamos hablando, respecto del rol del Estado en el mundo adolescente, a donde yo planteaba que a mí me parecía desde una hipótesis que veía, porque además lo charlaba con los distintos cursos de la escuela secundaria de tercer año a de tercer año a sexto, respecto de que hay una cantidad de situaciones, por ejemplo, de violencia, que es notable cómo, sobre todo en la pandemia se vio, que es notable cómo lo hacen en la vía pública, ¿no? Y varias muertes de chicos, bueno, chico que murió baleado que baleó al compañero, el caso de Fernández Báez Sosa en Villa Gesell, son casos que yo vengo siguiendo y escribiendo sobre eso. Todas fiestas, digamos, o acciones de extrema violencia, que muchas terminan en muerte, eh, bien a la vista de las autoridades. Entonces, mi hipótesis es la siguiente. Esto confirma que ponen a prueba qué va a hacer el Estado con una impulsividad que no se puede parar, porque el adolescente, por su vacío identitario, por el vacío del yo que le dejó ese yo infantil que no está más y ahora está como solo en la vida y no sabe cómo controlarse, eh, evidentemente que hay una acción que lo hace, a ver si alguien lo puede parar, porque hay determinadas conductas y determinadas emociones que solo se paran a través de lo decía Silvia Plechman también, por la represión. No es sentarse con el chico y decir, mira, ¿por qué? ¿Qué hiciste? No, no va vía reflexión, va vía represión. Esto acá no. Entonces, a mí me parece que en eso, sobre todo en los chicos de nivel medio, también el Estado tiene que colaborar para que no nos sigan viendo como hipócritas y caretas. Porque lo que decía Pablo respecto de los consumos, yo creo que es lo que hace que más los chicos nos vean como caretas.
porque está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años y los chicos consiguen alcohol cada vez el consumo es más abusivo. Entonces, a mí me parece que también pasa por las cuestiones del Estado que se puedan ver y sancionar todo aquello que atente contra la coherencia de los adultos para trabajar con los chicos, porque si no, no va a haber manera. Eso es una cuestión. Y por otra parte, bueno, lo que decía Andrea, que es lo que hablamos en otra ronda de ideas respecto de, sí, prevenir desde el jardín, porque ahí es, como decía antes, y lo hemos hablado de utilizar una anamnesis, el ingreso no es un trabajo extra para el docente, pero sí pone en carpeta todas las situaciones, edípicas, cómo se va ordenando el grupo familiar para ver si va a estar en condiciones de poder acceder a la sociabilidad del jardín primero, de la primaria después. Así que sí, estamos de acuerdo en estas cuestiones externas a la familia que me parece que hay que ajustar. Hola, Y justamente, sí. Ahí está ahí, Cintia. ahí pude habilitar el Bien, micrófono. Bueno, bien, te escuchamos. uniéndome a justamente lo que decía Andrea con respecto al nivel inicial, yo trabajo como profesora en un jardín de infantes acá en Buenos Aires y bueno, la verdad es que agradezco mucho esta ronda porque me siento como si estuviéramos en una ronda literal, compartiendo experiencias y daría para compartir muchas horas y bueno, fortaleciéndonos unos a otros también, ¿no? Con el conocimiento de unos, la experiencia de otros. Y bueno, a mí me pasa que a veces llego al extremo de la desesperación, digamos, porque es tanto lo que hay para hacer y contamos con un equipo de orientación escolar, pero hasta ellos mismos se sienten sobrepasados, ¿no? Bueno, aparte estudio la licenciatura en psicología, entonces, bueno, tengo otras herramientas, pero bueno, se ve esta cuestión de que falta mucho, mucho. No sé si es en la provincia de Buenos Aires o es a nivel nacional, pero estoy escuchando de Córdoba que se está trabajando muy bien el tema de rondas, como habló otra colega, eh, pero acá falta muchísimo el tema de la coherencia y los acuerdos, ¿no? En cómo trabajar con diversos casos disruptivos eh, a nivel de la que se expresan a través de la conducta, ¿no? Y por ejemplo, eh, no hay coherencia, digamos, en, no sé, una maestra hace una cosa, el directivo hace otra cosa, el equipo hace otra cosa. Entonces, llega el momento, ¿no es cierto?, de poder contener, ¿no es cierto?, a esos niños y en lo personal a veces me pasa de, no, te tenés que dejar pegar, no, no le podés decir no, no le podés y es abrumador, sinceramente, porque yo no puedo creer que a un niño uno no le pueda decir que no o que te tengas que dejar pegar ante situaciones así tan límites. Sí reconozco que hay un jardín que está en Parque Industrial, el Jardín 917, de la zona sur de Buenos Aires, que trabaja como lo están planteando acá en esta ronda, me parece maravilloso, pero se dan estas cuestiones. Tiene que ser una red que esté de acuerdo y que haya una coherencia, ¿no? En cómo trabajar. eh, los casos son diferentes, hay diversas situaciones, pero me llama mucho la atención y les comparto porque tal vez se sorprendan de que, por ejemplo, una psicopedagoga diga, no, no, yo me dejo pegar hasta que se le pase, y cómo abordar o no esperar a que llegue el brote, ¿no? Muchos casos, muchísimos casos en nivel inicial. Y me encantó esto de ir de río arriba, ¿no es cierto? Y trabajar desde la prevención. Creo que el nivel inicial es algo maravilloso. Me ha tocado estar con familias a las cuales a las madres les he dicho que no bajen los brazos,
que sigan conteniendo a sus niños, que sigan estimulándolos, que no dejen de llevarlos a terapia y hacer todo. Han pasado los años, me los he cruzado por la calle y los he visto madurar, los he visto, o sea que es buenísimo lo que hacemos. Hay cosas muy positivas eh, que podemos hacer a nivel de la sociedad, pero bueno, a veces uno se siente solo, ¿no? Una arenita en medio de tanta existencia, pero vale la pena, pero la verdad es que me dan ganas de salir corriendo y ir al jardín y decirles, estas son las bases, ¿no? Así que bueno, desde mi lugar, yo voy a compartir todo lo que dijeron acá. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Me hace sentir más Bien. acompañada. Eso Sí, es es todo. uno de los objetivos de estas rondas, realmente, encontrarnos y compartir. Quedan unos minutitos, no sé si Lucas y Susana quieren hacer un pequeño cierre. Sí, No, de mi yo parte solo agradecer a la asociación y el placer de haber estado con Lucas y compartir su propuesta y agradecer particularmente a la cantidad de docentes que se unen a estas rondas porque ahí está a la vista la necesidad, las ganas y bueno, toda esta vocación de servicio que tienen nuestros colegas docentes. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Susana. Para mí también ha sido un placer y me encantó escucharte con tu experiencia y tu lucidez. Puedo apreciarla. Hacer dos líneas para destacar dos aspectos. La educación emocional contempla todos los niveles, y cuando digo todos los niveles me refiero nivel inicial, primario, secundario, incluso universitario. Por supuesto que para llegar a alcanzarlos hace falta formación, que es lo que no está, para suscribir lo que decía Pablo, lo que adolecemos hoy como política de Estado. Es decir, el gobierno no está, tiene lo que se llama una miopía de futuro. No se adelanta el problema, sino que están ocupándose de los aspectos sintomáticos, dejando intactas las raíces para que florezcan los problemas posteriormente con aún más fuerzas. Entonces, la importancia de invertir en eso, pero no es útil para hacer demagogia porque los resultados son a mediano o largo plazo, pero a mediano plazo con seguridad. Por otro lado, la educación emocional, un elemento final, y con esto termino, no es tan preventiva, es más propositiva, es decir, más que prevenir la enfermedad, para lo cual hace falta hacer referencia a la misma, es promoción de la salud. Es un concepto reciente en lo que es la salud, ¿no? En donde más que prevenir, y bien se dijo por ahí, también no sé quién hacía referencia a lo que es el no o limitar, sino lo propositivo, promover hábitos saludables. em, Porque, bueno, siempre hago la pregunta retórica de qué sentido tiene que un adolescente no se drogue porque no puede comprar las drogas porque está prohibido. Yo creo que mejor sería que no se drogue porque no elige hacerlo, porque tiene un propósito de vida, porque prefiere otra cosa. Entonces ese es el abanico que tenemos que desarrollar para que solos no caigan ni en la violencia, ni en el consumo problemático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que la prohibición tiene que ver con una propuesta de autoconocimiento y encontrar el propósito de vida. Y se desarrolla, sí creo, como decía Andrea, desde nivel inicial. Se empieza ahí. Claro. No hay que, digamos, no hay que soslayar ningún orden. Todos son importantes. Todos tienen su... Porque, a ver, todos tenemos nuestro grado de participación en esta problemática y en la solución, por ende. Bueno, con esto termino y les agradezco muchísimo la atención a todos. Gracias por el espacio. Susana, Andrea, Eli, Pablo, a todos los que han participado, muy agradecido y muy honrado por haber sido invitado para compartir. Em, Bendiciones para todos. Ojalá este año veamos avances significativos en el ámbito educativo con el aspecto emocional. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucas y Susana.
realmente riquísimo por todos los aportes. Andrea, no sé si querés, te doy la palabra para hacer un cierre y continuaremos, ¿no?, con esta ronda. Así es. Bueno, vamos tomando nota un poco que la cuestión de la educación es algo en lo que tenemos que seguir trabajando desde APC. Realmente es muy interesante todas las cuestiones que van apareciendo y queremos invitarlos para mayo, que va a ser una ronda un poco más psicoanalítica, pero no por eso menos importante, que trabajaremos sobre síntoma, vacío y acto, ¿es así? Y estará Susana Baima y Aldo Galarza acompañándonos. Luego les pasaremos bueno, los flyers para esa próxima actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Seguimos luego encontrándonos. Que tengan un buen fin de semana.